Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Que tengan muy buenas noches. Asistimos todos los sudamericanos a las elecciones en el país más importante de nuestra región, que es Brasil. Las seguimos en detalle y nos sorprendimos, en base a lo que decían las encuestas, por el caudal de votos que sacó el presidente Jair Bolsonaro. Hace un rato, esta tarde, se conoció la noticia de que Ciro Gomes, el candidato que quedó cuarto con un 3% de los votos, va a apoyar a Lula en las elecciones de segunda vuelta, y esto prácticamente lo da ya por ganador, si uno hace la suma aritmética de los votos, al expresidente Lula, que sacó un 48,5% y que con esos tres ya superaría el 50% en caso de que quienes votaron por Ciro Gomes le hagan caso a su candidato y lo apoyen en segunda vuelta a Lula contra Bolsonaro. A Lula, de todas maneras, aún en caso de que gane dentro de 25 días en esa segunda vuelta, le espera la era de la ingobernabilidad. Le espera un parlamento dominado en ambas cámaras por la oposición, encabezada por Bolsonaro. Lo esperan gobiernos estaduales dominados por el bolsonarismo o por otras fuerzas de derecha debajo del paraguas de la ultraderecha bolsonarista. Y le espera un contencioso permanente para llevar adelante las reformas que quiere llevar, aún a pesar de haber hecho una primera vuelta mejor que casi ninguna de las primeras vueltas en las cuales hasta ahora compitió Lula como candidato a presidente, cosa que hizo muchas veces desde finales de los años 80. A Lula, además de un país difícil de gobernar, le espera un mundo muy hostil. La guerra en Ucrania está lejos de terminar, a pesar de el retroceso ruso en el frente oriental, a pesar incluso también de las partes del territorio que está recuperando Kiev, con el apoyo de toda la OTAN, de todo Occidente. Y además, empieza a multiplicarse el foco de la guerra en toda Asia, mientras Europa entra en una recesión que no sabemos cuándo va a terminar. Hace 3 horas, Corea del Sur y Estados Unidos lanzaron 4 misiles al mar de Japón en respuesta a lo que ayer ocurrió con una prueba balística de un misil norcoreano que sobrevoló el espacio aéreo japonés y terminó impactando muy cerca de Japón, con la consiguiente alarma, por supuesto, que generó en ese país, y en Corea del Sur, que todavía está en guerra desde los años 50 con Corea del Norte. Esto, insisto, empieza a expandir los horizontes de la guerra y a establecer un nuevo foco de tensión, mientras el otro todavía no se apagó. Y esto tuvo además un prefacio muy inquietante esta misma semana, que fue la explosión del gasoducto Nord Stream 2. El gasoducto que une Rusia con Alemania, sospechosamente, el miércoles de la semana pasada, tuvo un par de explosiones. Después confirmaron que esas explosiones en el mar Báltico habían sido intencionales. Esto que se ve acá, que son las burbujas del gas emergiendo del mar Báltico congelado, se supo, porque lo dijeron el gobierno ruso y el gobierno sueco, se supo que había sido algo intencional. Lo que no se sabe es quién lo hizo. Ayer, el profesor de Economía de Columbia, Jeffrey Sachs, un tipo muy influyente en el Partido Demócrata, pareció deslizar que él sí sabe quién fue el que hizo volar este gasoducto con una carga equivalente a varios cientos de kilos de TNT. Escúchalo vos. Destruction of the Nord Stream pipeline, which I would bet was a U.S. action, perhaps U.S. and Poland. This is Jeff, we got to stop there. That's quite a statement as well. Why do you feel that was a U.S. action? What evidence do you have of that? Well, first of all, there's direct radar evidence that U.S. helicopters, military helicopters that are normally based in Gdansk, were circling over this area
We also had the threats from the United States earlier in this year that one way or another, we are going to end Nord Stream. We also have a remarkable statement by Secretary Blinken last Friday in a press conference. He says, this is also a tremendous opportunity. It's a strange way to, it's a strange way to talk if you're worried about the piracy on international infrastructure of vital significance. Fíjense ustedes cómo el colega estadounidense se pone nervioso cuando Jeffrey Sachs dice, repito, en estas últimas horas, che, esto parece ser una acción estadounidense. Claro, Rusia y el gobierno sueco confirmaron que fue intencional. No pudieron establecer quién fue, pero las declaraciones del canciller Blinken, Anthony Blinken, el jefe del Departamento de Estado, que cita a Jeffrey Sachs, que están recorriendo el mundo desde el viernes de la semana pasada, sin mucha atención desde nuestras pampas, porque a veces somos así de ajenos a lo que ocurre en el resto del mundo, son estas. Escúchalas. This is also a tremendous opportunity. It's a tremendous opportunity to, once and for all, remove the dependence on Russian energy, and thus to take away from Vladimir Putin the weaponization of energy as a means of advancing his imperial designs. That's very significant, and that offers tremendous strategic opportunity for the years to come. Ustedes saben que yo estuve en Alemania la semana pasada y la sensación que me quedó de cómo se está desarrollando la guerra es que Estados Unidos ganó en toda la línea. Estados Unidos le está proveyendo armas a Ucrania, le está vendiendo armas al resto de Europa que a su vez se las dona a Ucrania. Le está vendiendo a toda Europa continental y también a Gran Bretaña el gas que le tuvo que dejar de comprar a Rusia. Primero porque Rusia interrumpió los envíos como parte de la guerra, de su invasión de Ucrania, y después por las propias represalias que la OTAN decidió imponerle a Rusia. Entonces, Estados Unidos ganó con todo lo que viene ocurriendo hasta ahora durante el año. Y ahora, además, se convirtió en una especie de aspiradora de todos los capitales del mundo que se van para Estados Unidos porque Estados Unidos subió la tasa de interés en 6 meses como no lo había hecho en 40 años, le ofrece más rendimientos en dólares a quien se vaya allá y, entre otros países, se van de acá los capitales. Con la salvedad de que en Estados Unidos se perfeccionó durante la pandemia algo que ya empezaba a atisbarse antes, que es una especie de sistema financiero offshore dentro de su propio sistema financiero. Esto que ustedes ven acá es un informe del Instituto de Estudios de Políticas, el Institute for Policy Studies, un instituto progresista estadounidense vinculado al Partido Demócrata, que lo que marca es esto, que cada vez hay más estados de Estados Unidos, enumeran 13 concretamente, que no comparten información fiscal con otros países, cómo ayudan a los ricos del planeta a ocultar sus fortunas. Esto obviamente exacerba la desigualdad mundial y pone de vuelta en tensión al mapa geopolítico, que incluye a Latinoamérica con Lula a la cabeza como protagonista, pero que también nos incluye a nosotros. Y en ese contexto es que la semana pasada se conocieron los datos de pobreza. Lo que vas a ver ahora es impresionante porque la pobreza se puede medir por semestre, que es lo que hace el INDEC, o dentro del semestre por trimestres. Para esto hace falta hacer un determinado procesamiento de la base usuario que publica el INDEC y lo que vas a ver es realmente escalofriante. Antes, el contexto argentino es un contexto en el que en los últimos 5 años el salario no para de perder terreno. Se crearon empleos, porque no solo bajó el desempleo porque menos gente buscó, sino que se crearon en términos netos empleos, y aún así la pobreza es mucho más alta que hace 5 años. Sí, vos me dirás, en el medio estuvo el desbarranque de Macri, en el medio estuvo la pandemia, pero es notable este funcionamiento de la economía porque es un funcionamiento nuevo. Fíjate, en el primer semestre de 2017, antes del quiebre del modelo macrista, la tasa de empleo era 41,4% y la de desocupación 9%. Hoy la desocupación bajó más de 2 puntos, bajó al 6,9%
Y como te digo, no solo por desaliento, sino por creación de empleo, porque hay más gente trabajando dentro de la población activa. Esto no impidió que la pobreza aumentase brutalmente del 28,6% al 36,5%. Y la indigencia también del 6,2% al 8,8%. Veámoslo por trimestre, porque eso es lo que me parece interesante de este procesamiento que hizo una consultora llamada Experiencia Cuantitativa, una consultora que armaron varios técnicos que saben muchísimo de las bases de datos del INDEC y concretamente de las bases de datos de la EPH, de la encuesta permanente de hogares, y lo que encontraron es que dentro de la pobreza y de la indigencia que informó el INDEC la semana pasada, hay un pico tremendo en el segundo trimestre de este año. Un pico que nos pone más arriba que cualquier momento del macrismo. Atención, mirá el gráfico de pobreza en esta placa a continuación. Acá lo que tenés es, por trimestre, repito, hecho por Experiencia Cuantitativa sobre la EPH, por trimestre, el dato de pobreza en todos los aglomerados urbanos de la Argentina, o sea, en los que se hace la EPH proyectado al resto. Fíjate vos que en este último trimestre, el que dio 36,5 de pobreza, el semestre dio 36,5, eso incluye, promedia, un primer trimestre con 34,1 y un segundo trimestre con el 38,9%. Ese 38,9% es inferior a la pandemia, pero es superior a todos los niveles que tuvo el macrismo. Acá, cuando entrega el poder Macri con 38,3%, era el cuarto trimestre. Siempre los trimestres pares tienen más cantidad de pobres, más proporción de pobres, porque no se percibe el aguinaldo. El aguinaldo se computa en el primero y en el tercero. Ahora, esa suba que tuvo entre el primero y el segundo de este año, del 34,1 al 38,9, es una suba preocupante porque además se da previo a la disparada de precios que hubo en julio, en agosto y ahora sabemos también en septiembre. Repito, no había un nivel de pobreza mayor en ninguno de los trimestres de Macri. Sí lo hubo, obviamente, en el de la pandemia, el más duro de la pandemia, y después fue bajando a caballo de políticas de asistencia. Ahora, fíjate cómo empinado sube en este último trimestre. ¿Querés ver indigencia? Indigencia también tengo. Y también muestra hasta qué punto se encendieron las alarmas dentro del oficialismo. Fíjate la indigencia. El segundo trimestre de este año, el gobierno ya se alarmó por el hecho de que subiera de 8,2 a 8,8 en promedio. Pero ese promedio del semestre tuvo 8,2 en el primer trimestre, y 9,4 en el segundo. Fíjate para atrás. Acá es donde entrega Macri, en el 8,6. De ahí para atrás no hay ningún número que dé 9,4 de indigencia como tenemos en este segundo trimestre del año. Son números muy, muy alarmantes que, bueno, explican los ruidos que empezó a haber dentro del oficialismo en torno a esto. Pero además, son números previos al ajuste que está llevando ahora adelante el Ministerio de Economía. La semana pasada hicimos prácticamente una disección del presupuesto para mostrar en qué rubros se ajustó el presupuesto y en qué rubros se va a poder gastar menos el año que viene. Ahora, en términos generales, fíjate vos lo que es el Estado en relación a la economía. Esto es el gasto sobre el PBI. El año que viene, según el presupuesto, se va a comprimir a un 18,8%, de un 20% que fue este año, de un 21,3% que fue el año pasado, de un 24,2% que fue en 2020, que está bien, fue la pandemia, pero de un nivel que en 2015 también era del 24%. O sea, Macri achicó el Estado desde ahí, hasta el 2019. Esta última parte fue sin querer, no fue a propósito porque tuvo que devaluarse, le fue todo al cuerno. Ahora, este achique,
el posterior, marca la impotencia del Estado para quebrar la tendencia de concentración del ingreso que tiene el capitalismo a nivel global, que no digo que sea una cuestión argentina, pero acá hay un renunciamiento a torcer, a morigerar esas tendencias. Porque esto tranquilamente podría cerrarse de otra manera, con impuestos sobre los patrimonios más altos que además se acrecentaron durante la pandemia. Fíjate, en cambio, lo que muestra la FIP cuando da a conocer ayer los números de la recaudación. La recaudación está creciendo por encima de la inflación. La recaudación crece por encima del 100%. Año contra año. Claro, hubo ingresos extraordinarios en septiembre por el dólar soja, del que ahora vamos a hablar, pero si vos mirás el IVA neto de devoluciones, lo que ves es que la variación interanual también está por encima de la inflación. En septiembre, que es el dato que dio a conocer ayer la FIP, el aumento contra septiembre del año pasado fue casi 85% de recaudación de IVA, con una inflación que está en, pongamos, 76, 78, 80. Bueno, la recaudación del impuesto más regresivo de todos, el que paga por igual el desocupado y el magnate, está por encima de la inflación. El gasto muy por debajo. Y la mezcla de ambas variables lo que arroja es ese achicamiento del Estado, que además ocurre sobre una base regresiva, porque se recauda más por IVA y mucho menos, por ejemplo, por el impuesto a la riqueza. El impuesto a los bienes personales está creciendo a un 50% interanual, porque este año se le permitió una reforma que hace que mucha gente pague menos. O sea, de toda la torta de recaudación, además de crecer por encima de la inflación y de estar gastando menos el Estado, esa torta está más compuesta por IVA y menos por impuestos a los ricos. Esto es lo que, de algún modo hace entrar en tensión al oficialismo. Porque si lo que hay es un ajuste, por un lado un ajuste fiscal, un achicamiento del Estado, pero por otro lado una redistribución regresiva del ingreso que tuvo como hipérbole el dólar soja, ¿no? Una concesión al sector más concentrado de la economía que además estaba teniendo precios internacionales récord y que además estaba siendo acusado por el propio gobierno de extorsionarlo, especulando con una devaluación. Lo que consiguieron los exportadores de soja es una devaluación para ellos solos, que está empezando a tener su coletazo para el resto de nosotros en esta inflación que no baja del 7% mensual. Hay una primera reacción del kirchnerismo que, pasa por un tuit de Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada. La vicepresidenta hace notar, ante la suba de la indigencia, que está muy bien lo que hace el Ministerio de Economía, pero que hace falta más acción. Y después, el fin de semana, Máximo Kirchner, diputado nacional, ya no jefe del bloque, pero sí, obviamente, una referencia para todo un sector, advierte lo siguiente. Y ayer, decir vamos a ser inflexibles con los pibes o acusar a las trabajadoras y trabajadores del neumático de ser intransigentes, la pregunta que me hacía es por qué nuestro país, por ejemplo, fue puesto de rodillas por las cerealeras a las que hubo que generarle otro dólar para que liquiden lo que se produce en nuestro suelo y que es parte de la riqueza y de los bienes naturales comunes de nuestra patria. Entonces pareciera ser que a las pibas y a los pibes, a los estudiantes, a las estudiantas, a los trabajadores y trabajadores, se los califica de cualquier manera por ejercer el reclamo y la búsqueda de dignidad. Ahora, cuando las cerealeras vienen, no son intransigentes, no son inflexibles, no va ningún policía a verlos. Y la economía argentina tiene que darles un privilegio. A los que les dijeron inflexibles, a los que les dijeron extorsionadores, es a los empleados de la industria del neumático. En minutos va a sentarse acá a conversar a fondo con nosotros Alejandro Crespo, el secretario general del SUTNA, el Sindicato Unido de Trabajadores del Neumático de la Argentina, que obtuvo una importante conquista en su paritaria, que fue garantizarse para el próximo año
un 10% de mejora en términos reales de sus sueldos. Es decir, que los sueldos superen la inflación, además de compensar lo que perdieron en el último año por el aumento desbocado que tuvieron los precios. Ahora, esta es la realidad de, por ahora, muy poquitos. La realidad general de los trabajadores en la Argentina es esta. Es un tobogán sin fin de deterioro salarial que nos tiene ahí, en el fondo del pozo. Fíjate, junio de 2022 es ese último dato que, bueno, después empeoró, obviamente, porque después vino la inflación del 7,4%, la del 7%, ahora se viene otra cercana al 7%. Fíjate, ese 81,8% es el que estaría un sueldo, si suponemos que en agosto de 2017 era de 100. O sea, estamos 20 puntos abajo de la mitad del gobierno de Macri. Estamos igual que en diciembre de 2019, cuando era 80,5, y estamos muy por debajo de febrero de 2020, después de las sumas fijas que decidió dar el gobierno de Alberto Fernández apenas asumió, de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Este ajuste salarial es un ajuste salarial que, la verdad, no está teniendo una respuesta demasiado airada. Hay mucho en la crónica diaria, periodística, en los portales, en los diarios, en los canales, mucho foco puesto en la conflictividad, en que están desbocados algunos reclamos salariales, en que extorsionan, en que bloquean, en que hay que reprimirlos. Ese es el subtexto, ¿no? No lo dicen abiertamente, pero que hay que reprimirlos. Esto es lo que sugiere mucha gente. La semana que viene va a haber un coloquio, el tradicional coloquio de ideas. Ya van casi 60 coloquios, justamente desde los años 60, cuando se empezó a hacer esto en Mar del Plata. Y el coloquio se titula Ceder para crecer. Ceder para crecer. Es un coloquio de gerentes, en general. Antes iban empresarios importantes, ahora no van tanto. Van más gerentes a intercambiar tarjetas, en algunos casos a arrimarse a la prensa, a hacer algún negocio. Pero la pregunta es, ¿quién tiene que ceder para que vuelva a crecer la economía argentina? Porque los salarios vienen cediendo como locos. Una pista la dio Gabriel Rubinstein, que es insospechable de izquierdismo, ni de centroizquierdismo, ni de kirchnerismo. Es un tipo de la City, que incorporó Sergio Massa como viceministro de Economía. Rubinstein, en 50 segunditos en el Congreso, lo puso muy claro, de la siguiente manera. Es fácil decir, bueno, hay un fuerte atraso salarial porque los salarios están 20 o 25% más bajos que alguna época reciente. Es fácil decir que hay atraso cambiario porque hay una brecha del 90-100%, entonces parece evidente. Y es fácil decir que hay un atraso tarifario cuando las tarifas son 20 o 30% del costo, ¿no?, de producción. Ahora, es difícil decir que está todo atrasado al mismo tiempo, porque por un tema algebraico. Sin embargo, hay algo que sí está adelantado a nivel macro, que serían como lo que llamamos como un residuo, que básicamente serían como los márgenes brutos empresariales, que han quedado altos en general. Hay que buscar la manera de ser eficiente y que los márgenes generales de las empresas vuelvan a lo que eran un par de años atrás, o 3, o 4, 5, 6, porque se han desfasado, se ha hecho una cuestión muy desordenada en ese sentido. Repito, Rubinstein no es ningún izquierdista, pero lo que dice está basado en los balances que publican las empresas líderes de la Argentina en la Bolsa de Comercio. Los tiene la Comisión Nacional de Valores, solo hay que ir a verlos. En este procesamiento que tenemos para compartir con ustedes, que hizo Pablo Manzanelli para el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, se ve clarísimo, se ve muy nítido esto que dice Rubinstein. Fíjate, por ejemplo, Aluar, la empresa hermana melliza de FATE, que es propiedad de Javier Manes Quintanilla, el mismo patrón de FATE. Ganaba en 2017 un 13,7% de sus ventas. Esa era su utilidad neta sobre ventas. En 2019 cae al 2,8%. En 2020 pierde guita, 3,4%. Pero en 2021 sube al 17,5% y mantiene en los primeros meses de este año una rentabilidad del 16%. Repito, brutalmente superior a la que tuvo en años anteriores. Parecida a la que tenía a mediados del macrismo, pero más alta.
Fíjate lo que pasa con Ternium, de Techint. Es la línea verde. Tuvo rentabilidades altas en general, pero ahora tiene una rentabilidad récord del 35% sobre ventas. La línea roja es Arcor, que produce un montón de los alimentos que comes, seguramente. Fíjate, perdió guita por segunda vez en su historia en 2018, 6,2% negativo. Pero después, 3,3% en 2019, 5,7% en 2020 y ahí el salto. 2021, año pospandemia, triplica, 15,7%. En los 6 meses de este año, 23,2%. Vos que tenés un negocio, una pyme, ¿ganás el 25% sobre ventas? No, ¿no? Bueno, ellos sí. Y lo dicen en sus balances. Molinos lo mismo, perdió guita 2017, 2018, 2019. Fíjate, en ningún lado se gana esto, en ningún lugar del mundo se gana esto. Arcor te mostré, Techint te mostré, Ternium, la que hace las chapas para los autos. Es algo que Rubinstein dice muy claramente, con volver a los márgenes empresarios de hace 2, 3, 4, 5, 6 años, se retomaría un funcionamiento normal de la economía. El economista polaco Michał Kalecki lo descubrió casi en paralelo a Keynes. Lo que pasa es que como escribía en polaco, bueno, no se difundió su obra y bueno, tiene algunos puntos en común y otros puntos de divergencia con el considerado padre de la macroeconomía. Lo que descubrió Kalecki es que lo que rige la acumulación y el crecimiento de las economías es la demanda. Pero él lo que decía, a diferencia de Keynes, es que no hay un problema de subconsumo, sino de subinversión. Decía que los empresarios no invierten lo que hace falta para mantener el pleno empleo y que para mantener el pleno empleo lo que tiene que hacer el Estado es cobrarles impuestos a los ricos, que igual no lo van a notar porque su consumo no se va a ver alterado, su vida va a ser igual de dispendiosa y de favorable. Y además, esa plata que le saque de impuestos a los ricos va a volver a través de la ganancia empresaria que genera el capital. Lo que decía Kalecki es que, al contrario del sentido común ramplón que dice primero crezcamos y después distribuyamos, lo que hay que hacer es distribuir para crecer. Porque así es como se mueve la rueda, el círculo virtuoso de la economía. Tiene mucha actualidad lo de Kalecki, incluso en la Reserva Federal se están publicando de vuelta algunos de sus papers, con alguna visión crítica y demás, pero se están publicando de vuelta pensando en esto. Esa devolución de lo que se le saca a los trabajadores tendría que ser, según él, en forma de servicios públicos, no de planes de empleo, de lo que hace el Estado para mantener el buen nivel de vida de la población. Claro, con los sueldos así de deprimidos y con el ajuste que se viene, estamos lejos, en la contraria de lo que proponían Kalecki o Keynes. Y lo curioso es que haya tan poca conflictividad, no tanta. Este estudio lo hizo el Centro de Estudios sobre Trabajo y Distribución, el CETID, que es un centro de estudios que fundó Carlos Tomada, que funciona en el IDAES, en la UNSAM. Y acá tenés el promedio semestral de conflictos con paro. Fíjate, en los años que más conflictos con paro hubo fueron 2013, 2014, 2015, los años en los que se peleaba por el impuesto a las ganancias. Después, con Macri, con la suba del desempleo, bajaron violentamente. Y esto lo decía Kalecki. Nunca va a haber pleno empleo porque lo que quieren los empresarios es que haya desempleo para disciplinar a los trabajadores. Si hay pleno empleo, se envalentonan y hacen como los del SUTNA. Piden más. Bueno, fíjate, el repunte que hay después de la pandemia ahí es apenas marginal. Estamos en un nivel bajísimo de conflictividad laboral, lejos de lo que dicen las tapas de La Nación a cada rato cuando pasan lista de los piquetes y demás. ¿Qué más dice este informe? Es muy interesante. Dice que en 2022 se registró el récord de convenios colectivos de trabajo con cláusulas de paz social. Esto marca el compromiso de los sindicatos para evitar medidas de fuerza, no para generarlas. Dice el mismo estudio que por cada día de paro hay 2 días de otras medidas que no interrumpen la producción para intentar sentarse a dialogar, que es lo que en muchos casos los empresarios no aceptan hacer. No pasa solo acá. Ayer hubo un incendio en el almacén más grande de Amazon en Nueva Jersey, que acaba de ser sindicalizado.
En ese incendio hubo gente que respiró humo, hubo amontonamiento y terminó habiendo una huelga. ¿Por qué Amazon? Ustedes lo saben porque entrevistamos a uno de los jefes de su nuevo sindicato. Está empezando a sindicalizarse. Y fíjate, lo cuentan en los medios norteamericanos como algo excepcional. Hicieron una sentada de 1 hora en la sala de descanso y ahora mismo están haciendo una marcha sobre el jefe. Es una traducción medio neutro, pero del inglés original de este tuit. No lo saben los grandes empresarios que muy probablemente no hayan leído a Kalecki, pero quizás los empleados de Amazon y los empleados del sindicato del neumático estén haciendo más porque ellos vuelvan a ganar dinero y porque la rueda del capitalismo siga girando, que sus gerentes que se reúnen en Mar del Plata para decirles que los que tienen que ceder son otros, los que ya vienen, los que ya venimos cediendo durante estos últimos 5 años.